Perdón, buenas tardes compañeros. Les quería comentar que ya Decanatura publicó el día del examen parcial que, bueno, ya publicó calendario para los exámenes parciales para que tengan en cuenta que nuestro examen parcial va a ser el día 27 de agosto a la hora de nuestra clase. Bueno, entonces vamos a continuar con estas fuentes de derecho y cómo el derecho internacional privado. Sí, Marta Lucía, cuénteme. Buenas tardes, licenciada. Solo una pregunta, ¿cómo viene su examen o cómo es su dinámica? Solo como para tener una idea. Compañerita, fíjese que en las dos primeras clases yo les expliqué a cada uno de ustedes cómo era. No sé si usted no estuvo en clase o no Fíjese llegó que ese no, día. licenciada, yo llegué hasta la siguiente semana del inicio de clases. Vale. Yo les expliqué que hay una fase de pregunta directa, una de selección múltiple y una de verdadero y falso. Cada Ah, una va a tener el puntaje que se asigna y deben de completarlo para poder hacer el examen. Va a ser presencial. Por eso les pregunto si hay alguna duda en clase, porque el día de si veo a alguien copiando y todo, pues le retiraré el examen, que es lo que ha establecido la normativa de la Universidad de San Carlos. Entonces, yo les pido en cuanto a eso, si tengan, primero por principio que lo hagan, y segundo porque creo que trato de darle la clase lo mejor posible, y si tienen dudas, por favor, no sientan pena en preguntar. ok, muchas gracias, licenciada. Vaya. Bueno, ahí tenemos como fuente perdón, mi compuesto se me olvida a veces. Tenemos como fuente del derecho internacional privado, la ley interna, la costumbre, con esos dos elementos objetivo, subjetivo, que es la imperata consentuda y el opinio juris necesario, eh, el tratado, la jurisprudencia, y acá podemos, en la jurisprudencia, la doctrina, la tradición romana, y algunos tratadistas de derecho internacional privado consideran que una clasificación más adecuada es hacerla entre derecho internacionales, fuentes internacionales y fuentes nacionales. Esto en virtud de que hay, hay similitudes, pero también hay diferencias entre quién es el que puede en determinado momento tener esa función tanto de forma nacional como internacional. Y esta clasificación ha derivado en que las fuentes nacionales e internacionales existan algunas que van a ser, eh, que van a estar en ambas. Sin embargo, va a depender de los autores que la están planteando. Entonces, por ejemplo, nuestro catedrático de la Universidad de San Carlos, el hecho van a ser la ley interna, la costumbre, el tratado, la jurisprudencia. Acuérdense que estamos hablando de jurisprudencia en la doctrina, como lo establece el artículo 620 del Código Civil, como lo establece la Ley de Amparo y Exhibición Personal, y constitucionalidad, la doctrina y otras fuentes. Estas otras fuentes del derecho, cuando no tenemos elementos que llenen todos los requerimientos, vamos a irnos a los principios básicos del derecho. ¿Se recuerdan cuáles son estos? O por lo menos algunos. El principio de legalidad, licenciado. El principio de legalidad, el principio de
publicidad, equidad, justicia, a estos elementos básicos que siempre van a estar en cualquiera de las materias del derecho internacional privado, podemos acudir cuando nos falta algún elemento para poder conocer un caso determinado. Por su parte, el jurista mexicano Carlos Arellano García clasifica también al derecho internacional privado en fuentes nacionales y fuentes internacionales. Y para él las fuentes nacionales son la ley, la costumbre, la jurisprudencia, y las internacionales son los tratados, la costumbre internacional y la jurisprudencia internacional. ¿Por qué hace énfasis en esta costumbre internacional? Porque, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos de los Tratados nos remite a esas fuentes del derecho internacional en las cuales existe una costumbre o que se vino dando desde la creación de nuestra currícula, de que se diera por una cuestión amistosa, que por preservar la paz, por las comitas, por cortesía, y eh, hasta el día de hoy todavía están estas costumbres internacionales, y como fuentes nacionales e internacionales se considera que está la doctrina y los principios generales del derecho, que siempre van a estar dentro del marco normativo de nuestra ley. Las fuentes nacionales están constituidas por la legislación propia de cada estado y que en nuestro caso, el guatemalteco, lo vamos a encontrar promulgado por los legisladores en el ejercicio de esa función o ese de poder del Estado de crear las normas jurídicas. La ley es lo que los legisladores promulgan para solucionar aquellos conflictos reales y materiales en la sociedad, y concurren con la concurrencia de leyes. Y eso en la ley del organismo judicial lo vamos a encontrar en los artículos del 24 al 44, haciendo la salvedad que aquí hablaban de los pases de ley y les comentaba que con la apostilla pues cambia un poco esta normativa. Y también tenemos la Convención de Derecho Internacional Privado, el Pacto de Derecho Internacional, o Código del Bustamante. Ya le estoy cambiando el nombre. El Código de Derecho Internacional Privado, el cual Guatemala, si ustedes pueden verificar, lo ratifica, lo asume y crea una ley interna que llena todos los parámetros de este Pacto de Derecho Internacional Privado, que en su momento él legisló y aceptó como tal. Las costumbres como fuente nacional es el actuar o repetición uniforme, por eso es la parte objetiva y prolongada en el tiempo de ciertos usos y actos contenidos, actos jurídicos, porque hay hechos de la naturaleza que pueden causar alguna necesidad de legislar. Por ejemplo, cuando se dio el huracán Mitch, causó hechos de la naturaleza que tuvieron una envergadura en la realidad nacional, y no solo de nosotros, sino también de Centroamérica. Pero hay actos, por ejemplo, el nacimiento de una persona, que es un acto eminentemente biológico, tiene una significación dentro del derecho internacional privado, porque, por ejemplo, si es una persona que nació en el extranjero, que es extranjero, pero sus hijos nacen en Guatemala, tienen el derecho de ser reconocidos o a ser reconocidos dentro de la legislación guatemalteca y optar a una segunda nacionalidad, la nacionalidad de sus padres. Pero en el caso de los cónsules y embajadores hay una diferenciación, porque ellos tienen la potestad de decidir si lo van a registrar como guatemalteco de origen por haber nacido en el lugar y el derecho del jus solius, del derecho de suelo, o
por haber o por la nacionalidad del país a la que ellos están representando en esas funciones de embajador o de cónsul de ese país. Entonces vamos a ver que le requieren, para que la costumbre sea considerada una fuente formal de normas jurídicas, se requiere que ocurran dos elementos clásicos, el objetivo y el subjetivo. Y el elemento objetivo es la inverata consentuda, que es la práctica reiterada de una conducta. Se da la práctica una y otra vez. Eso se va a dar también en el derecho internacional privado, perdón, en el derecho internacional como en el derecho interno. Y este elemento subjetivo es la opinión juris necessaria, y es el conocimiento de que la observancia de la conducta es obligatoria. Y ese conocimiento no es que lo tenga lo tiene toda la población que está dentro de un estado y está de acuerdo en que se dé esa repetición. La jurisprudencia está considerada en la elaboración de las normas jurídicas mediante esa asignación de obligatoriedad de hasta no solo obligatoriedad, sino coercibilidad o que las personas a las que están dentro del proceso cumplan con esa resolución. ¿Y por qué? Porque se recordarán que cuando vemos los principios o el derecho, de introducción al derecho, se nos habla de los 5 elementos que tiene el juez dentro de jurisdicción, vocatio. ¿Se recuerdan de cuáles les estoy hablando? La facultad que tiene el juez de convocar, licenciado. No, o sea, sí, pero es que no es solo convocar, porque el convocar es una de los elementos, pero no es solo necesidad de convocar, es vocatio, notio, Coertio, executio, judicio. y judicio. Esos 3 elementos van a tener la potestad de llamar, requerir a las partes, a los sujetos procesales, a que vengan a un proceso. El conocimiento, porque tiene la capacidad, el notio, tiene el judicio, ese poder de decidir, de esa parte de la competencia, que él va a decidir la sustanciación del proceso. La facultad de resolver y la obligatoriedad de que se cumpla con lo que él está resolviendo. En los países con corte de derecho escrito, vamos a ver que la jurisprudencia a la que la fuerza obliga de los precedentes tendrá como origen un precepto legal que les dote de vigencia y que determinará los requisitos para que la jurisprudencia sea obligatoria. Y sí, en este elemento es algo muy importante que también tengamos en cuenta que el derecho internacional privado, eh, como tenemos varias cuerpo normativo de cada uno de los estados, cuando hablamos del sistema anglosajón, el common law, Licenciado, disculpe, silenció su micrófono. permíteme un momentito. De acuerdo, ahorita. Espérame.
Vale. Va. Entonces vamos a ver que en estos países que tienen que tienen una costumbre más arraigada, si por ejemplo, si viéramos la legislación en los pueblos africanos y tipos tribales, vamos a ver que la costumbre de ello es como identidad, como elemento para tener paz, muchas veces va a salir de lo que nosotros consideramos. Por ejemplo, hablábamos en cuanto a muchos países de corte africano y con una tendencia entre el Islam. Una de las prácticas, por ejemplo, que se da es que los padres deciden cortarle clítores a los hijos. Y para ello, dentro de estos tradición, esta costumbre, ¿qué creen ustedes? ¿Es normal? ¿Es barbarie? ¿O cómo lo verían ustedes desde este derecho que nosotros concebimos de forma distinta? Como una barbarie, licenciada. Para mí sería como normal, sería una costumbre de ellos. Es una costumbre normal, También. pero ahí podíamos entrar en cuanto a que, por ejemplo, existe la Convención sobre los Derechos del Niño, pero habría que ver si estos estados partes dejaron estos o firmaron la Convención sobre los Derechos del Niño, pero en la realidad, en esos países, ¿ustedes creen que se persigue la mutilación genital y tiene un elemento eh, cultural muy arraigado, muy machista? Porque ¿por qué creen que les cortan el clítoris? Por esa costumbre machista, licenciada. Pero Sí. sí, es una costumbre machista, pero es una forma también instrumental de ver a la mujer, porque entonces la mujer es un objeto que no debe tener una satisfacción, solo el hombre. Entonces seguimos arraigados en una cultura machista, en una cultura androcentrista que ellos tienen, pero que la tienen muy instaurada. Y ayer, por ejemplo, en la clase de Derecho, perdón, en mi curso de doctorado, en cuanto a las reformas constitucionales, nos daban una conferencia, un jurista que estudió su doctorado, incluso recibió un summa cum laude y la medalla del Parlamento francés, y él nos comentaba que ya estando una persona, amiga de él, sin indicar el nombre, en Francia, conociendo todas las legislaciones, los derechos humanos, él decidió, estando en Francia, cortarle el clítoris a sus hijas. Y era un hombre estudiado, tenía carrera. Entonces yo les digo, a veces el tener una carrera profesional nos hace más susceptible a que la costumbre o esa repetición que se da, que ha sido una costumbre, cortarles y que no deben de sentir placer, que eh, no sé si es parte, habría que preguntarle si es parte de ellos considerar que así la mujer no le va a ser infiel, no sé, entre elementos bizarros. Pero una también podría ser de que es como a veces la sociedad exige y digamos en la costumbre de ellos y por eso ellos siguen como esos patrones, aunque nosotros tengamos, como usted dice, los estudios o hemos avanzado profesionalmente, pero cuando nosotros nuestras costumbres y nuestra sociedad nos lo exige, creo que tiende a darse esas mismas o repeticiones, ¿verdad?, hacia nuestros futuros hijos o a los hijos que ellos están teniendo, ¿verdad? no, y algo me parece muy interesante, Karen, su participación, porque dice el imaginario social, la sociedad nos hace que actuemos de una forma determinada o que tengamos una presión y que salirse de los canones constitucionarios de nuestros países
también sea romper con elementos que los tenemos muy arraigados. Por ejemplo, en Guatemala, permítame un momentito, que no sé si dejaron apagado algo en mi estufa. Entonces, por ejemplo, en algunas comunidades del interior, eh, yo fui fiscal de niñez, de adolescentes en conflicto con la ley penal, habían algunas progenitoras que para ellas era normal casar a la hija de 12, 13 años y recibían un dote que lo tienen instaurado, pero prácticamente una niña de 13 años, yo les diría, tiene realmente el raciocinio para saber que una relación sexual a ese momento no tiene biológicamente todo el desarrollo. Y mucho más en el interior, que ustedes sabrán que no todas las comunidades tienen todos los elementos de una nutrición adecuada. El ya unirla, y no solo la unen con personas de la misma edad, porque son muchas veces personas de edades mucho más avanzadas. Y cuando uno les pregunta a estas personas, lo que nos dice, pero mire, eso es lo más normal. Incluso hemos tenido casos dentro del Ministerio Público o personas que hemos conocido en el interior, en áreas sin menoscabar a la cultura, a las culturas ancestrales, en las que, por ejemplo, aparecen niñas de 12, 13 años embarazadas sin que se sepa quién es el progenitor, o que puede ser un incesto porque se da dentro de las familias y en el interior, lastimosamente, o a veces hasta acá en Guatemala se da, y no solo en Guatemala, en otros países también. Y a la hora de investigar, las personas lo que dicen, pero mire, si eso es lo más natural, porque acá se hace siempre, pero es un hecho delictivo que en nuestra legislación sería delictivo, pero en otros, entonces vamos a estas costumbres que algunas pueden estar confrontadas con normas de carácter obligatorio dentro de las sociedades. Y si la costumbre, por ejemplo, se ha determinado que va a ser un producto que se va dando de forma espontánea a través del tiempo en una sociedad, pero que esta forma fue morfológica, fue indefinida y fue, lo más importante, fue aceptado por la sociedad. Por ejemplo, en la ley contra el femicidio y otras formas de violencia, se habla que no se puede llamar a la costumbre en los casos de violencia femicida o o la violencia que se puede ejercer sobre una mujer. Sin embargo, los principios generales de lo que establece el delito sí se pueden dar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque yo creo que tenemos una compañerita que es de eh, eh, que pertenece a un grupo originario, quiché, no sé, que ha estado en clase, no sé si ahí está el día de hoy, para hacerle una pregunta. Por ejemplo, hace algunos años, cuando se dio el hecho en las cumbres de Alaska, en el que hubo una confrontación entre grupos del sector indígena y grupos del ejército y de la Policía Nacional Civil, se llegó a hacer la investigación, y uno de los elementos complicados que teníamos nosotros es que nosotros como mujeres fiscales tenemos toda la potestad de investigar. Sin embargo,
en estos lugares se nos pidió o se pidió al Ministerio Público en ese momento que si iba una mujer, debía de estar acompañada por un fiscal hombre que prácticamente avalara su participación. Y por eso quería saber si estaba la compañera acá, si eso ha cambiado o todavía se está dando. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, a mí me ha tocado capacitar tanto Policía Nacional Civil como gente o personas que están dentro de la institución armada del ejército, y en el cual todavía me dicen que en esas áreas donde están, todavía eso es una constante. O todavía pegarle a una mujer es normal. Y muchas mujeres en el interior no van a denunciar. Incluso voy más allá. Esos dichos de que si no me pega, no me quiere. Ha sido una costumbre que ha estado, que no es lo mejor, pero ha estado dentro de la realidad social. Pero ya no supe si está la compañerita que habíamos hablado la vez pasada, que hablaba en cuanto a los trajes típicos, y hablamos en esa ocasión para saber si respetando, como lo establece el artículo 169 de la OIT, respetando esas costumbres, pero esas costumbres en determinado momento, como les digo, van a chocar con la realidad o con ese derecho interno en el cual lo que se busca es proteger a los y las mujeres, a los niños, niñas, adolescentes, ancianos y mujeres, porque son esos grupos en estado de vulnerabilidad que establecen las 100 reglas de Brasilia. Pero en el imaginario social de estas comunidades puede ser que consideren que no es normal, y la intromisión de ese derecho de los ladinos pueden chocar con las costumbres y la forma en que ellos se han desarrollado constitucionariamente. Por ejemplo, un elemento que yo siempre he defendido es que muchos hablaban que el, hay ciertos elementos en los que se puede castigar de conformidad con el derecho maya, pero el derecho maya no hablaba de quemar a la gente, no hablaba, eso fue una variación que surgió mucho, o ejecutar a las personas durante el conflicto armado interno que vivió nuestro país por 30 años. Y eso está documentado. Por eso es que en determinado momento quisiera la participación de personas que tengan, Karen, ¿sí? Buenas tardes, licenciada. Buenas En tardes. relación a lo que está hablando, yo pienso que sí hay como un choque, ¿verdad? Porque ahí sí que las comunidades indígenas tienen su propio sistema jurídico. Sin embargo, no es avalado por el sistema ordinario, ¿verdad? Porque a veces son sancionados doblemente, en virtud que ya fueron sancionados en su comunidad, y a veces el MP todavía busca la investigación, ¿verdad? Entonces, a veces ahí sí que aplica el non bis in idem, ¿verdad? Porque son perseguidos doblemente y no se respeta su forma de justicia, su propia forma de justicia, aunque la Constitución lo tenga ahí en el artículo 66. Y lo tienen en el respetan las 66, formas y en el civiles. Código Penal también se dejó para estos juzgados comunitarios, en donde había personas de descendencia indígena. Pero todavía recuérdense que la última reforma constitucional que se planteó hace un par de años y que fue impulsada por la CICIG y la maestra Tel Maldana, hablaba del reconocimiento o un reconocimiento más amplio de los pueblos indígenas, y fue una de las razones por las que se objetó. Entonces, lo que usted dice es muy importante, que hay un choque entre lo que considera el derecho indígena y lo que el derecho en parte general se ha referido al juzgamiento, y lo que
En determinado momento se puede dar al contrario, de que, por ejemplo, se dé un perdón dentro de la comunidad, pero jurídicamente ante el Ministerio Público por ser un hecho de violación se deba de perseguir. Y más allá, ¿qué tanto todavía las mujeres no son consideradas como ese sujeto de derecho que tiene derechos y obligaciones y la capacidad de establecer qué es lo que desea? Entonces, esta costumbre por sí sola no va a tener ninguna incidencia en la, por ejemplo, si se hubiera dado uno o dos, tres hechos en los que el derecho indígena hubiera castigado a unas personas de conformidad con la costumbre ancestral y tomando en cuenta que, como les decía, los linchamientos no eran parte de esto, se aprendió durante el conflicto armado y se siguió propagando. Eso, y me van a decir algunos, pero mire, en los textos se decía que sacrificaban a los dioses en determinado momento, pero no era que lo hicieran por el hecho de realizarlo o como parte de un castigo formal. Y más allá, yo les diría, en cuanto a que estas costumbres también, para que la colectividad lo acepte, para que la utilidad lo siga avalando, está esa afectación permanente de lo que yo considero que es la seguridad jurídica y cómo la voy a realizar. Yo les decía, por ejemplo, elementos que han sido muy importantes como nosotros tenemos leyes en cuanto a la defraudación tributaria, en cuanto al contrabando aduanero, en cuanto a la fabricación de cuya y la cuya como tal, dirían, bueno, algunas veces se dan en las fiestas de la facultad, pero la cuya como tal se tenía un efecto cuando están en una fiesta patronal y ahí no podríamos hablar que hay una defraudación al Estado, porque realmente está prevista como esa parte cultural. Ahora, si la están fabricando para evadir impuestos, ¿sí, Celeste? Hola Ligda, buenas Hola, noches. buenas noches. Sí, he estado en la clase. Gracias. Yo creo que ese tema que usted toca ahorita a mí me parece también muy interesante porque si hay como una confusión entre esa cuestión y no sé si bien o mal llamado, patrones culturales y yo tengo como un conflicto con eso, es a modo de comentario, porque definitivamente retomando el tema que usted habló hace un momentito del trato hacia las mujeres, hay muchas situaciones en las que se denigra a la mujer, pero no es en mi comunidad, pero hay muchas comunidades que lo sustentan con la idea de que son patrones culturales y entonces uno estando afuera, ¿cómo puede luchar contra esos patrones culturales? Es como atentar contra las prácticas, aunque estas prácticas atenten contra los mismos derechos de las mujeres, ya lo decía hace un momento usted. A mí me llamó la atención hace poco tiempo que estábamos hablando de un tema con un compañero y me decía me contaba esta anécdota. Resulta que iban a heredar a los miembros de una familia. Entonces el hermano de él fue llamado a la reunión y el suegro le dijo, bueno, voy a heredar a todos mis hijos. Y como tú eres el esposo de mi hija, a ti te voy a traspasar los bienes que le corresponden a ella, porque tú eres el hombre. Y esto es hasta cierto punto causa gran intriga porque ni siquiera es el hijo de la familia. Y peor, ¿qué pasa si él Exacto. se divorcia y él fue el que heredó? Ajá, exactamente. Ese conflicto, pero Continúa, es como, ajá, es como esa violencia económica hacia las mujeres, pero bajo esa idea de que culturalmente es el hombre el encargado de la familia. Entonces ahí hay una injusticia evidente. Según me comentó mi compañero, el hombre dijo que no
no, no lo acepto, que amamos de su hija, yo voy a ayudarla a administrar, pero eso es un patrimonio de ella. Qué buena actitud, pero Pero, otros en esas pero es un hombre circunstancias, que reconocía y amaba a su esposa. exactamente. Entonces, en otras circunstancias, otros pues hubiera aprovechado la situación, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra justamente esta parte cultural que a veces no nos favorecen. Y yo entiendo mucho, o sea, en la parte de la violencia contra las mujeres que usted comentaba es, es bastante cierto. Y esto también se da no solo en las comunidades indígenas, sino en cualquier, pues en cualquier relación, podría decir yo. Incluso dentro de las comunidades hay como, no sé cómo llamarlo, pero por ejemplo, yo estoy en un pueblo donde no hay gran desarrollo, pero tampoco estamos como en una situación extremadamente pobre o desconocimiento total. De hecho, estamos como en vías de desarrollo, ¿no? El pueblo sí, bastante turístico y todo. Entonces, no puedo comparar los conocimientos de las mujeres en materia de derechos de mi pueblo a la situación que viven las mujeres de la zona reina, del Quiché, por ejemplo, donde ni siquiera hay energía eléctrica, donde no hay ningún tipo de planificación familiar. Entonces, incluso dentro de las comunidades indígenas hay una gran diferencia. Y pues ahí entra mucho en juego todo eso que usted decía. A mí, personalmente, los patrones culturales a veces protegen o hasta cierto punto sí, Discriminan. pero te discriminan, ajá, pero no se puede hacer nada porque justamente es esa barrera que lo pone a uno en esta delgada línea de ¿estoy atentando contra una cultura o estoy tratando de reivindicar los derechos a cierto sector? Entonces, es lo que yo considero. Yo le aconsejaría que incluso tratarlo como un cambio de paradigma, un hito que se va a cambiar y que se va a tener que cambiar en algún momento. Porque si bien es cierto, estas posturas o estos patrones culturales, acuérdense que cuando hablamos en el derecho tenemos patrones morales, patrones culturales, patrones sociológicos, y aquí se da un elemento muy sociológico, un elemento muy cultural, y esta diversidad que tenemos de que podemos ser descendientes mayas, pero de diferentes ramas, y me identifico distinta y considero en cuanto a la discriminación, que la discriminación entre una mujer pobre, analfabeta, igual en una mujer indígena, es una doble discriminación por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser indígena. Igual en las mujeres pobres, porque tienen esa misma forma de ser. Pero usted tocó un punto muy importante que sí hay que tener en cuenta, que no son solo las comunidades ancestrales las que tienen estas ideas, también las tienen algunas comunidades más ladinas y en todos los estratos sociales. Entonces ahí es más complicado. Por ejemplo, voy a hablar de un caso que todavía, bueno, ya se murió el sindicato, pero por ejemplo, el caso de los compañeros, Sicavisa, sí, compañero Catalino. Sí, señor, yo estoy viendo la exposición que está poniendo la señorita, pero también eso se da aquí en la propia capital. Hay personas que la misma pobreza la hacen cometer errores. Entonces, no es por la etnia, no que es por realmente a veces la necesidad y la forma de educación que se tiene. Entonces, aquí hay personas que tienen en la misma capital 2 o 3 niños sin reconocerlos los padres. Y estas personas aquí hay 2 cosas. Si ellas se van a trabajar, dejan a los niños solos. Y entonces hay mucha gente que mejor se mete a la pobreza y por cuidarlos, en la misma capital, le digo. Entonces hacen que ellas trabajen en trabajos rápidos, en ventas, en algo, para estar atento de sus hijos. Entonces decir que no es por ignorancia, no que es, bueno, aparte podría ser ignorancia porque a veces las personas no les dan la educación adecuada
a los niños desde el principio y eso es el pago de lo que pasamos ahora. Sí, mire, hay muchos hogares ausentes, pero también hay algo muy importante que ustedes tocaron, que esto no solo se da en las clases bajas, en los elementos ancestrales, también se da, por ejemplo, yo hablaba hace algunos años y siempre lo sigo diciendo, en el caso el famoso caso de Cristina Sicavisa, eh, ya los papás de ella pues ya están mayor, sus hijos están grandes, pero por azares del destino, conocí algunas incidencias de ese caso y en una clínica médica, mientras me estaba haciendo un tratamiento, me contaban entre ellos los médicos que el papá de Cristina Sicavisa también era un hombre machista que había sometido a la esposa, incluso la mamá del sindicado, también había sido objeto de violencia y siendo una mujer que llegó a la Corte Suprema de Justicia. Pero Nancy, sí, Sicavisa, sí, Byron, sí, tenía estos elementos, pero acuérdese que a veces también estos cánones sociales en ese momento no la iban a dejar los papás que se divorciara porque él era hijo de la magistrada presidente de la Corte Suprema de Justicia, entonces tenían un roce social muy importante. Y se da mucho también en las clases altas que no se denuncia, o incluso en profesionales no se denuncia estos hechos por el que dirán. Compañerito Byron, adelante. Licenciada, buenas tardes. Perdone, Buenas fíjese tardes. que la intervención es precisamente por lo que usted mencionó, ¿verdad? De que esta señora llegó a ser presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Y aún así, pues en su pasado obviamente hay historia de violencia y esas cosas, ¿verdad? Y pasa justamente porque yo conocí a dos personas y una de ellas muy marcada y que sí supe la historia, una jueza también de que sufría de violencia intrafamiliar, el esposo la agredía, cuando ella caminaba atrás del esposo y con los niños cargados con esos refajos que llevan cargando a los niños, o sea, unas costumbres mayas, pero ella era ladina y el esposo sí era maya, pero prácticamente ella sufrió de violencia intrafamiliar muchos años y llamaba la atención porque tenía mucha relación justamente dentro del juzgado con la familia. Y a lo largo de los años, pues al final tomó la decisión, ¿verdad?, de separarse, pero eso fue algo muy difícil. Mientras tanto, muchos años de violencia intrafamiliar, los hijos viéndolo, viviéndolo, y obviamente, pues absorbiendo ese tipo de actitudes contra los varones, por ejemplo, contra las mujeres, ¿verdad? Sí, porque es lo natural. Eso quería compartir. Muchas gracias, Byron. Entonces vamos a ver que estas costumbres realmente no solo se dan por ser indígenas, sino porque esos patrones o esas pautas culturales las hemos tenido muy asentadas. Y creo, voy a hacer una comparación con un país que democráticamente no tiene lo mejor, si lo tuviéramos que ver así, como es Nicaragua, pero que en materia de empoderamiento de las mujeres creo que sí tiene un cambio, a diferencia de Guate. Tal vez son menos la cantidad de cultura indígena o lo que dijo la compañerita, que afortunadamente, Celeste, se tiene una alfabetización, se tiene acceso al estudio y un empoderamiento por mucho, ojo, no todos los padres, pero sí por muchos de los padres, de que las mujeres deberían de acudir a estudiar. Entonces, fue un cambio de paradigma que todavía no lo veo del todo en Guatemala, más cuando yo todavía veo en las comunidades indígenas que los hijos varones sí los mandan a estudiar, pero las mujeres no las mandan a estudiar porque le tienen que ayudar a la mamá, al papá y a todos. Entonces todavía esos cambios de paradigma o esas costumbres, si bien están reconocidas por el convenio de la OIT, el 169, ¿qué tanto
va a ayudar al progreso de estas propias comunidades, al reconocimiento de sus derechos, o cuánto vamos a pasar 300 años más para que se les reconozcan esos derechos a las mujeres, o que las mujeres se empoderen para poder declarar. Sí, Catalino. Sí, yo creo que una de las cosas que sí falta en la sociedad es que se obliga a las familias o a los padres de familia a que le den educación a las niñas. Porque ahí está la clave. Si le dan educación a las niñas, creo que se podría arreglar algo de esto. Tiene mucha razón. La educación, imagínese Cesare Beccaria, el marqués de Beccaria, en 1700, en el siglo XVIII, publica el libro de los delitos y de las penas. Yo tengo dos libros de él, que está en la traducción original al italiano y la traducción a español, realizada en España por un gran traductor, y en el que en ese momento, para que haya menos injusticia social y el menos daño de la sociedad, él hablaba que era necesario la educación. Y sin embargo, imagínense, se habló hace más de 200 años que era necesaria la educación, pero todavía en pleno siglo XXI nosotros no tenemos todo ese acceso. Entonces sí hay que romper paradigmas, hay que cambiar, y creo que pasa por cada una de las familias que deciden que van a cambiar estos parámetros. Entonces vamos a ver que es casualmente la jurisprudencia la que le da la conceptura y definición que le hace falta para que este principio de seguridad jurídica de la costumbre pueda seguir aplicando. Y esta costumbre puede tener un elemento positivo y un elemento negativo, como lo veíamos anteriormente. En países con sistema escrito, la jurisprudencia desempeña un rol complementario de carácter interpretativo, pero también integrado, mientras que en los países del sistema constitucionario la intervención de la jurisprudencia es imprescindible y vital. Son fuentes formales del derecho internacional privado, aquella de que de cierta manera crea las normas jurídicas que obliguen a más de un Estado. El carácter internacional se lo da una fuente de derecho, o el hecho de que varios Estados partes firmen estos convenios, y que es susceptible de crear una norma jurídica que va a tener vigencia en uno de más estados. Pero aun y cuando puede haber una fuente de derecho internacional privado que crea una convención, por ejemplo, la Convención sobre la Nacionalidad, y en esa Convención de la Nacionalidad todavía se habla de estos pueblos apátridas, estas personas que no tienen patria. Entonces vamos a darnos cuenta que una convención puede tener un elemento normativo, novedoso, importante de reconocimiento, pero también dejar ciertos patrones constitucionarios en el derecho internacional privado arraigados, como les digo, los gitanos, los apátridas, o lo que pasó, por ejemplo, en Nicaragua, que expulsaron a personas que no eran afines al régimen de Ortega y les quitaron la nacionalidad, los pusieron en un avión y desde ese momento ya eran apátridas porque ya no tenían la nacionalidad nicaragüense, ya no les iban a extender ningún documento, pero sigue estando vigente. Entonces vamos a darnos cuenta que estas normas jurídicas van a tener cierta vigencia, pero en las mismas normas jurídicas, ante esas pautas de costumbre, tan arraigadas, van a seguir dejando ciertos elementos que todavía en pleno siglo XXI ya no deberían de darse.
Y uno de los elementos que se habla para que estas personas apátridas no tengan esta nacionalidad es el hecho que, por ejemplo, nosotros tenemos la inscripción extemporánea, pero para que se dé esta inscripción extemporánea tengo que tener personas que demuestren que quién fue la partera, donde nació, que den fe. Y se dice que estas personas no pueden dar fe porque nunca son nómadas o ciertas culturas nómadas que no pueden demostrar estos hechos. El jurista Ramón Orneo Orihuela consideró que son fuentes de derecho internacional aquellas que, atendiendo a este principio de seguridad jurídica de esta comunidad entre los pueblos civilizados, surgen en atención a las recíprocas conveniencias de sus súbditos. Y entre las fuentes formales del derecho internacional que vamos a estudiar en este curso son los tratados internacionales, la costumbre internacional y la jurisprudencia internacional. Los tratados durante mucho tiempo se ha afirmado que en virtud de un hábito arraigado de que los tratados como fuente formal del derecho internacional, como parte de ese soft law, de ese derecho suave, para cambiar esa idiosincrasia o ese elemento jurídico, pueda ser reconocido por los estados. Pero también esta fuente formal del derecho internacional no es propiamente una fuente, solo es el resultado del consenso expreso entre los sujetos de la comunidad internacional, entiéndase, los estados, los organismos internacionales, por ejemplo, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, entiéndase, la Organización Internacional del Trabajo, elementos como Save the Children y otras instituciones que nacieron a raíz de posterior a la Segunda Guerra Mundial, porque antes de la ONU se intentó en 1924 la Organización de Estados, que no tuvo éxito y que nació después de la Primera Guerra Mundial de 1914 para prever esas violaciones, y sin embargo se da la Segunda Guerra Mundial y es cuando nace la idea de un orden necesario en internalización de los derechos humanos para proteger todas estas violaciones sistemáticas en las guerras y que surgiera un derecho penal humanitario en el que las personas, por ejemplo, los soldados caídos, se les respetaran los derechos por el quien los había capturado, pero no solo eso, sino las comunidades que quedaban inmersas para no ser objeto de malos tratos. Y es el resultado, vamos a ver, de estos consensos entre los estados, entre las entidades que forman parte o que tienen una personalidad jurídica reconocida a nivel internacional y aceptada por los estados. Y estas normas jurídicas es el acuerdo de voluntades de entidades estatales soberanas y organismos internacionales para crear nuevas reglas de conducta. ¿Y por qué esto es importante? Porque la Convención sobre los Derechos la Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados nos refiere a esa obligación. Nadie me obliga como Estado parte a suscribir todo un convenio, pero si lo suscribo lo voy a tener que cumplir. ¿Por qué? Porque es ley entre las partes, porque nadie me forzó. O establecer si yo como Estado tengo la capacidad jurídica de cumplir con el mismo. Es por eso que el jurista Oppenheimer, en su libro Tratados de Derecho Internacional Público, parte de la base que el derecho internacional es el consenso de estos Estados miembros, de las comunidades de las naciones, de los Estados miembros de estos Estados miembros. Es evidente que debe existir o coexistir tantas fuentes de derecho internacional como hechos o como estados en virtud de los cuales puede llegar a existir dicho consenso. Y como las constituciones, que son el pacto social que rigen a una sociedad determinada. A mí me gusta mucho esa definición que en su momento hizo Juan Jacobo Rousseau, donde nosotros como ciudadanos cedemos cierta espacio de nuestros derechos individuales al Estado a cambio de que ellos protejan nuestros derechos y nos sujetamos
a ese imperio de la ley, también en ese mismo sentido, nuestros representantes, los gobernantes en turno que representan al Estado, van a suscribir estos convenios que debería de ser en beneficio de la población. El Estado mismo, que lo mismo que el individuo puede prestar sus consentimientos, ya bien sea directamente en virtud de la declaración expresa o tácitamente al realizar actos que están dentro del convenio y comportándose como que no lo hubiera, si no lo hubiera consentido. Bueno, vamos a quedarnos en esta última, que es para el maestro Carlos Arellana García. Es las principales fuentes del derecho internacional internacional siguen siendo las siguientes: el consentimiento expreso que se da en los tratados, que se da cuando los estados concernientes un tratado estipulando ciertas reglas sobre la conducta futura internacional de estos sujetos procesales o de esos sujetos estatales y de sus conciudadanos. Y el consentimiento tácito es el consentimiento explícito. Ese consentimiento manifestado por el comportamiento de los estados que han adoptado la costumbre de someterse a ciertas reglas de conducta internacional y también el acuerdo de voluntades entre los estados para claridad le denominan tratado internacional. Recuérdense que en muchas ocasiones un convenio pide o requiere que el representante que está facultado pueda suscribir esos convenios y establecer cuáles son las reservas de ley. Las reservas de ley son aquellos elementos que un Estado parte puede determinar que no puede cumplir porque materialmente no tiene los recursos, porque habría un conflicto de interés en cuanto a esto, algunos elementos, por razón cultural, por razón sociológica, por razón económica. Entonces, los estados partes pueden no suscribir el convenio en su totalidad, sino establecer, o como se hizo, por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Guatemala, o entre Estados Unidos, en los cuales los aranceles, había ciertos elementos que se debían de hacer programáticamente porque no los podíamos cumplir. Y hasta aquí dejo la clase de hoy. No sé si tienen alguna consulta. No, licenciada. No, Ligda, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Que tengan feliz noche. Igualmente, Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, que descansen. Licenciada.